Vamos a estar sobre nuestros pies, abriendo nuestra Biblia allá en el libro de Nehemías, capítulo 2. Capítulo 2, y vamos a leer desde los versículos 11. Y vamos a leer hasta el versículo 18. Gloria al Señor. Nehemías capítulo 2, versículos 11 al versículo 18, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y bajo la dirección de su Santo Espíritu que está en la iglesia, y la iglesia dice, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Padre, estamos delante de tu presencia en esta noche. Hoy, mi Señor y mi Dios amado, venimos delante de ti con gozo, con alegría y con gratitud por todo lo que tú eres y por todo lo que tú haces. En esta noche, Señor, queremos humillar nuestro corazón delante de ti, reconocer que tú eres nuestro Dios, reconocer que tú eres nuestro Salvador, que tú eres el que nos alimenta a través de tu palabra. Por eso, Dios mío, te suplicamos que en esta noche tú nos hagas sensibles a tu voz, que podamos estar plenamente dispuestos y que esta palabra, Señor, traiga vida a nuestras almas. Que esta palabra, Señor, manifieste, Dios mío, tu voluntad perfecta para nuestra vida y que podamos atenderla con gozo y con alegría y con el deseo de atenderla, Señor. Todo esto te lo pedimos dándote gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada estuvimos viendo todo el capítulo 1 de Nehemías, y antes de venir a este texto que acabamos de tomar, es necesario que usted y yo recordemos por lo menos las cosas más importantes que vimos en el capítulo 1. Y en primer lugar, nosotros iniciamos hablando acerca de este hombre que es el autor de este libro, y es Nehemías, y decíamos con relación a él que este hombre no nació en la ciudad de Jerusalén, sino que nació durante el cautiverio en Babilonia. Decíamos también que este hombre no conocía a aquellos judíos que estaban enfrentando aquella realidad allá en Jerusalén, que estaban sufriendo y que estaban en afrenta y en oprobio.
Dijimos que nunca Nehemías había entrado en el templo de Jerusalén para adorar a Dios. Adicional a eso, dijimos que Nehemías era un hombre rico y que era el copero del rey, que era un hombre de mucha influencia, especialmente para con el rey. Y que este hombre, estando en el palacio, recibió la noticia de uno de sus hermanos, así lo consideraba él, llamado Anani. Este hombre le da el reporte de la ciudad de Jerusalén, le dice cómo está la ciudad, y la reacción de este hombre es sentarse, llorar, hacer duelo y orar a Dios por la ciudad, por los habitantes de la ciudad. Y vimos que en esa oración que hizo Nehemías, manifestó que era un hombre que conocía a Dios en sus atributos, que era un hombre que sabía que Dios era un Dios poderoso, que podía hacer la obra, y no solamente eso, que Dios era un hombre fiel. Vimos también que en esa oración Nehemías reconoció su propio pecado y el pecado del pueblo. Y eso es algo fundamental que usted y yo debemos mirar si usted y yo queremos también reconstruir los muros de la iglesia. Debemos empezar por ahí. También vimos que Nehemías es un hombre que conoce las promesas de Dios, y este hombre hace uso de las promesas de Dios para recordarle lo que él le había prometido al pueblo, manifestando así que él creía en Dios. Y finalmente vemos que Nehemías pone al Dios del cielo por encima del rey al cual él le servía. Esas son las 4 características que vimos de esta oración que Nehemías lanzó delante de Dios. Pero escuche, todo esto lo hizo Nehemías para manifestar a judíos y no judíos la gloria de Dios. El propósito de Nehemías con todo lo que hacía era manifestar la gloria de Dios. Pero primero, escuche esto, primero Nehemías reconstruyó los muros de su propia vida, al reconocer delante de que Dios estaba, y por eso él se humilló, pidió perdón por sí mismo y pidió perdón por el pueblo. Y vemos realmente que esta oración que hizo Nehemías fue una oración que duró 4 meses, pero Nehemías esperó con paciencia que Dios abriera las puertas para él mismo ir a reedificar los muros de Jerusalén. Él esperó con paciencia, esperó en Dios. Escuche, el título que le vamos a dar en esta noche al mensaje es dispuestos a edificar. Escuche, dispuestos a edificar. Nehemías esperó 4 meses para ir él mismo a reedificar los muros. Ahora, escuche esto. La idea de reedificar los muros de Jerusalén nace primeramente en el corazón de Dios. Nace en el corazón de Dios. La iniciativa no fue de Nehemías. La iniciativa de reconstruir los muros de la ciudad fue de Dios. Por eso fue Dios el que movió el corazón de Ciro, rey de Persia, para que emitiera un decreto. Y recuerde que la semana pasada veíamos que la ciudad de Jerusalén había regresado en 3 grupos. El primero comandado o dirigido por Zorobabel, el segundo dirigido por Esdras y el tercero por Nehemías. Ahora, entonces vemos que Nehemías esperó durante 4 meses a que Dios abriera la puerta. Él oró a Dios, porque Nehemías manifestó que era un hombre que estaba sometido a la voluntad de Dios. Es un hombre que muestra que está en dependencia plena de Dios. Sin embargo, él va a donde el rey, porque él sabe que el rey le puede facilitar lo que él necesita para ir a reconstruir el templo. Ahora, finalmente Dios, en su voluntad soberana, le responde a Nehemías y a los judíos que estaban orando. ¿Por qué? Porque escuche, la petición de Nehemías era que Dios le diera gracia a él
delante del rey para que le permitiese ir a Jerusalén a reconstruir. Y finalmente vemos que Dios le responde a la oración y Dios le da gracia delante del rey, y el rey no solamente le permite ir a Jerusalén, sino que también le da lo que él necesita para ir a reconstruir. Y aquí vemos ya a Nehemías en el versículo 11 del capítulo 2, lo vemos en escena directamente en Jerusalén. Escuche, Nehemías llegó a Jerusalén y estuvo allí 3 días. Y al tercer día en la noche nos dice el versículo 11 que él se levantó. El versículo 12 dice que él se levantó en la noche para ir a inspeccionar la ciudad. Todo lo que usted ve, todo lo que usted y yo miramos, desde el versículo 11 hasta el versículo 16 del capítulo 2, es que Nehemías se va y empieza a inspeccionar, empieza a mirar los muros de Jerusalén, empieza a mirar cómo están los muros. Y escuche, en los versículos 13 y en los versículos 15 vemos que se repite la frase o la palabra observar. Mire lo que dice el versículo 13. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Versículo 15. Y subí de noche por el torrente y observé el muro. Esa es la frase que se repite aquí. La palabra que se repite, observé. Nehemías era un hombre que observaba. Y escuche, esta palabra observar significa mirar con mucha atención y sin perder detalle alguno. Nehemías era un hombre que miraba con toda su atención, que observaba sin perder ningún detalle. Pero escuche lo que le voy a decir. Para uno llegar hasta ese punto de observar, de mirar con detención, sin perder detalle, para que usted y yo podamos llegar allá, necesitamos tener no un poco de interés, no mucho interés, no, necesitamos tener muchísimo interés. Nehemías tenía muchísimo interés en el pueblo, tenía muchísimo interés en el pueblo. Ahora escuche, Nehemías observó con mucho cuidado el estado de los muros y la puerta de la ciudad para luego comenzar la reconstrucción. Primero observó. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este principio para la iglesia en nuestros días? O sea, escuche bien, Nehemías observó con cuidado. Nehemías no perdió de vista ningún detalle con relación a los muros de la ciudad, a la puerta y a todo lo que tenía que ver con el pueblo. Estoy seguro que Nehemías evaluó uno a uno los hombres del pueblo para ver cómo estaban ellos, para luego hacer la obra de reconstrucción. No estamos hablando de algo físico, téngalo por seguro. Estamos hablando de algo espiritual. Esta aplicación es espiritual. Entonces, ¿cómo podemos aplicar nosotros este principio de ser buenos observadores para la iglesia del día de hoy? Escuche, debemos ser buenos observadores como Nehemías y evaluar con mucho cuidado el estado espiritual de la iglesia. Usted es de los que evalúa el estado espiritual de la iglesia. Usted lo evalúa. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros evaluamos el estado espiritual de la iglesia? Escuche, hay varias maneras de hacerlo y en primer lugar, nosotros debemos interactuar los unos con los otros. Yo no sé si usted recuerda lo que hicimos el día domingo en la cena de acción de gracias, o por lo menos lo que tratamos de hacer. Y lastimosamente algunos no reaccionaron ante esta actividad. Pero escuche, esta actividad no debe de hacerse solamente
en estos días. Nosotros debemos ser constantes en hacer esta actividad en la iglesia, pero con el deseo de interactuar los unos con los otros. ¿Por qué? Porque les digo algo, los grupismos en la iglesia solamente causan división. Cuando usted y yo nos acostumbramos a estar solamente con las mismas personas, dialogar siempre con las mismas personas, lo que estamos haciendo es crear una barrera entre nosotros y el resto de la iglesia. Entonces debemos interactuar los unos con los otros. Hay que preocuparse por el otro. Le pregunto, ¿usted se preocupa por los hermanos de la iglesia? Debemos conocernos unos a otros. Escuche, conocernos. Y conocernos unos a otros implica entablar una buena amistad. No es de que usted y yo vamos a empezar a ser chismosos, a preguntarle al hermano dónde vive, cuántos años tiene, cuánto se gana, qué comida come, cuáles son sus gustos. No, no se trata de ir allá hasta allá, no, pero se trata de entablar una buena amistad y tener confianza con los hermanos. Eso es unidad y armonía en la iglesia. Y le voy a ser sincero, estamos muy lejos de ser como Nehemías. Estamos muy lejos de ser buenos observadores. Estamos muy lejos de ser así. ¿Y cuál es el propósito de ser buenos observadores? Escuche, el propósito de ser buenos observadores es edificar la iglesia y no destruirla. Pero para eso necesitamos entender algo que es bien importante. ¿Por qué causa el pueblo estaba así? ¿Por qué causa la nación de Israel, específicamente la ciudad de Jerusalén, estaba de esta manera? Sus muros derribados, las puertas quemadas a fuego. ¿Por qué? Solamente hay una causa: por el pecado. Por el pecado del pueblo en contra de Dios. ¿Por qué la iglesia está de la misma manera? ¿Por qué la iglesia tiene los muros derribados? Por el pecado de la iglesia. Porque la iglesia no se quiere someter a Dios. Por esa causa la iglesia está así. Entonces el propósito de usted y yo, ser buenos observadores, escuche, no es destruir la iglesia, es edificar la iglesia. Pero lastimosamente hay hermanos que se convierten en buenos observadores para ir a atacar al hermano, para ir a murmurar del hermano, a criticar al hermano, para ir a manifestar su indiferencia, su enojo para con el hermano. No están edificando la iglesia, están destruyendo la iglesia. Esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta porque es bien importante. Escuche, nosotros no somos jueces. El juez está sentado en el trono. Usted y yo tenemos que asumir la posición de Nehemías. ¿Sabe cuál es la posición de Nehemías? La posición de siervo. Y el siervo está llamado a edificar. Por eso escucha lo que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, allá en el capítulo 6, versículos 1 y 2. Y le voy a decir, el versículo 1 tiene la ilustración exacta de la condición del pueblo de Israel y tiene la ilustración exacta del estado de muchos en la iglesia. Mire lo que él dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle. No le está diciendo vaya y cáigale con todo el peso de la ley, no. Dice restauradle. ¿De qué manera? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso dice el versículo 1. Es decir, bueno, está diciendo el apóstol Pablo aquí literalmente, si usted ve a algún hermano haciendo algo indebido, cometiendo algún tipo de pecado, no lo termine de destruir, no se le vaya encima con todo el peso de la ley, no. Usted tiene que buscar levantar a ese hermano. ¿Y cómo lo debe hacer usted?
con espíritu de mansedumbre. No es como muchos hacen, eso es un maleado, eso es un hijo del diablo, yo sabía que iba a caer, yo sabía que iba a pecar porque eso es un carnal. Eso hacen muchas personas. Muchos, cuando ven que alguien peca, en vez de acercársele con el ánimo de levantarle, cuando ese hermano vuelve a la iglesia con la cabeza agachada, pasan por el lado y ni lo saludan. Le muestran una total indiferencia a esos hermanos y de esa manera no edificamos nosotros a nadie. Nosotros tenemos que mostrar amor. ¿Por qué? Porque cuando yo voy donde ese hermano, yo tengo que pensar en que un día yo también puedo ser tentado y también puedo estar en la misma condición. Y yo no voy a querer llegar a la iglesia después de fallarle a Dios, después de pecar, buscando ser restaurado y que el hermano a mí me dé la espalda. No, yo no esperaría eso. Yo esperaría que el hermano me mire con ojos de compasión y misericordia. Y luego en el versículo 2 dice el apóstol Pablo, del capítulo 6 de Gálatas: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿En qué se resume la ley? Se resume en el amor. En el amor. O sea que usted y yo debemos de mirar a aquellos hermanos que están caídos, que han pecado, que han fallado, con amor. Así como Nehemías miraba al pueblo con amor, con el deseo de edificar los muros, usted y yo debemos edificar los muros de la iglesia. Escuche, luego de que Nehemías inspecciona el estado de los muros, ¿qué hace luego Nehemías? Vimos ya en esos versículos que Nehemías lo hizo todo en silencio. No le mencionó nada a nadie. Primero fue y observó. Primero fue y evaluó el estado de los muros. Ya cuando Nehemías vio realmente cómo estaban los muros, ya ahí sí fue y lo declaró. Escuche, con el fin de edificar. Aquí estamos viendo algo. Entonces, en primer lugar vimos que hay un hermano que pecó, que falló y usted lo vio. ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer? Observe, observe, con el fin de restaurar, ¿cierto? Eso es lo primero que hay que hacer. Y en segundo lugar, mire lo que hace Nehemías. Lo que Nehemías hace es que hace saber a todo el pueblo. Nehemías lleva a todo el pueblo a tomar conciencia del estado real de la ciudad. Y cualquiera diría, ¿cómo así? El pueblo ya sabía realmente cómo estaban los muros. Sí, es verdad. El pueblo sabía cómo estaban los muros, pero no entendía realmente el problema en el que estaban. ¿Por qué? Pues porque estaban acomodados. Escuche, la generación a la cual Nehemías fue a animar era la descendencia de aquellos que fueron en primer lugar con Zorobabel a Jerusalén a hacer lo mismo, a edificar el muro. Escuche, es que cuando Nehemías va a la ciudad a reedificarla, habían pasado casi 100 años desde que Zorobabel fue por primera vez a Jerusalén. Entonces estamos hablando de la descendencia de aquellos que fueron por primera vez. Ya se habían acomodado, ellos ya se habían encontrado con los obstáculos, ellos ya se habían encontrado con los enemigos de la obra y prefirieron mejor quedarse así. Y entonces así hay muchos en la iglesia, están caídos, están mal delante de Dios, pero ellos miran el obstáculo y no miran a Dios que los quiere levantar. Entonces lo primero que hizo Nehemías fue traer el pueblo a que fuera consciente del verdadero problema que ellos tenían. Ahora, si tu situación es la misma del pueblo, de los muros, la pregunta es, ¿verdaderamente tú quieres ser levantado? ¿Quieres que tus muros espirituales sean levantados? Si verdaderamente quieres que sean levantados, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que reconocer tu condición.
Si nosotros no comenzamos por reconocer nuestra condición delante de Dios, nunca, escuche, nunca vamos a poder ser levantados. Nunca, nunca vamos a ser levantados. Y si usted y yo no somos levantados, no vamos a poder edificar la iglesia. Hay que comenzar por ahí. Vamos a leer el versículo 17a. Después de que Nehemías hace la obra de inspección, va al pueblo y les dice, mire pues lo que dice el versículo 17 en su parte A. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Lo primero que Nehemías hace es mostrarles cómo está la ciudad. Ellos ya sabían, pero él se los tenía que recordar, porque ellos estaban acomodados así como estaban, ellos estaban tranquilos. Pero Nehemías va y les muestra el estado real en el cual estaban los muros de la ciudad. Y escuche, muchos cristianos el día de hoy están espiritualmente derribados, pero no lo quieren reconocer. Dios les habla a través de la escritura y ellos piensan que el mensaje es para su vecino y no para ellos. Entonces, muchos tienen su vida espiritual derribada como los muros de Jerusalén. Y Dios les habla a través de la palabra constante y continuamente. La pregunta es, ¿cuánto tiempo lleva Dios trayendo el mismo mensaje en diferentes porciones? ¿Cuánto tiempo lleva Dios tratando de mostrar a través de la escritura la condición de muchos miembros de la iglesia? Pero ellos piensan que ese mensaje no es para ellos. Ellos son indiferentes a la palabra de Dios. En otras ocasiones, ¿cómo lo hace Dios? Escuche, Dios los amonesta a través de algún hermano de la iglesia o a través del pastor. ¿Cuál es la reacción de ellos? Se enojan. Se enojan, buscan apartar el oído de la reprensión. Entonces Dios les habla a través de la palabra y ellos dicen, no, qué bueno que hubiera venido mi esposa, qué bueno que hubiese venido mi esposo, qué bueno que el hermano fulanito de tal hubiera venido, pero no vino. No, ese mensaje no era para él, ese mensaje era para usted. Y entonces como no hacen caso a la palabra del Señor, porque piensan que no es para ellos, entonces el Señor directamente usa al pastor o directamente usa a un hermano de la iglesia para que vaya y lo amoneste, para que vaya y le haga entrar en razón. ¿Cuál es la reacción de estas personas? Se enojan y buscan más bien apartarse. No, a mí no me diga nada, déjeme más bien, y se enojan. ¿Pero por qué? Porque son personas orgullosas. Porque no tienen un corazón sensible a la voz de Dios. Ahora les voy a decir algo. Yo soy consciente que algunos hermanos no son lo suficientemente sabios a la hora de amonestar. Es verdad. Hay hermanos que no tienen el amor, no tienen la sabiduría de Dios a la hora de ir a amonestar a otro hermano. Llegan es reclamando. Llegan es mostrando que ellos son muy espirituales y que esa persona que está actuando mal realmente no es de Dios. O sea, mejor dicho, llegan es a terminar de pisotear al hermano. Yo soy consciente que eso suele pasar, pero le voy a decir, sin embargo, si eso llega a pasar, ¿cuál es la actitud de una persona verdaderamente humilde que reconoce su pecado? No es enojarse. No es enojarse. La actitud de un siervo es reconocer que en sí mismo está en bancarrota delante de Dios. Es que cuando a usted el hermano se acerca a amonestarlo, independientemente de que lo haga de la manera correcta o no, si usted sabe que es verdad, que usted está mal espiritualmente, reconozca que delante de Dios usted está en bancarrota. Reconozca que delante de Dios usted no tiene nada bueno que ofrecer, solamente el pecado. Nehemías lo hizo. Es que mire solamente la actitud de Nehemías.
Nehemías es un hombre sabio a la hora de conducir el pueblo a reconocer su condición. ¿Sabe cuál es la palabra que Nehemías usa? Estamos. Nehemías no les dice, es que ustedes están. Es que ustedes están en peligro, es que ustedes están en riesgo, es que ustedes están en oprobio. No, él les dice, nosotros estamos. Es un hombre que reconoce que delante de Dios está en bancarrota. Es un hombre que delante de Dios sabe que es pecador, y eso es algo que vimos la semana pasada. Como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga el bien, no hay quien entienda, todos a una se hicieron inútiles, se desviaron. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, y vuelve y dice Pablo, no hay ni siquiera uno. Nehemías insta al pueblo a reconstruir el muro de Jerusalén, pero se muestra a sí mismo como siervo de sus hermanos. Mire, es que eso es lo primero que hay que hacer. Para usted y yo ir a amonestar a un hermano, para usted y yo ir a reconstruir los muros espirituales de la vida de un hermano, necesitamos que él nos vea como su siervo. No como su patrón, no como su amo, no como su papá, no, como su siervo. Esa persona tiene que percibir que usted y yo venimos con la intención de ayudarlo a levantar. No que él perciba un papá regañón en nosotros, no, esa no es la intención. Mire lo que dice el versículo 17 en su parte B. Entonces primero dice que Nehemías les hace ver la situación y luego ¿qué les dice Nehemías? Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, no estemos más en vergüenza, no seamos más el hazmerreír del enemigo. Es que escuche, cuando la iglesia está en pecado delante de Dios, cuando la iglesia no está caminando con Dios, la iglesia es el hazmerreír del diablo. En eso se convierte la iglesia. Entonces, Nehemías, como buen siervo, ¿qué ofrece? Él no ofrece venir a mandar, bueno, necesito que ustedes vayan, necesito que ustedes hagan, necesito que ustedes cojan, necesito que ustedes miren. No, no, no. Esa no es la actitud de Nehemías. Él dice, levantémonos y edifiquemos. Se muestra como un siervo en primer lugar. Él no vino dando órdenes. Él usa la frase, venid y edifiquemos. ¿Para qué? Escuche, mostrando al pueblo la gloria de Dios en su vida y mostrando el carácter de siervo del Mesías prometido. Escuche, Israel, aún en ese momento que ellos estaban en oprobio, ellos aún esperaban un Mesías. Ellos esperaban el Mesías. ¿Y sabe qué es lo que está haciendo Nehemías con su actitud de siervo? Nuevamente está manifestando la gloria de Dios en su vida. Mi hermano, cuando usted y yo estamos llenos de la gloria de Dios, usted y yo somos siervos. Usted y yo estamos a la orden de la iglesia. Usted y yo estamos buscando servir en la iglesia, no que nos miren. No que vean que usted y yo tenemos un cargo, un puesto. Lo que nosotros hacemos aquí, como predicar la palabra, como venir a limpiar la silla, como venir a asear el baño, como pararnos en la puerta, es un privilegio, es una bendición, pero somos siervos solamente. Y entonces cuando nosotros nos mostramos como siervos de Dios y siervos de la iglesia, lo que hacemos es manifestar la gloria de Dios. ¿A quién? A la iglesia y a la gente de afuera. Pero también nosotros mostramos el carácter de Cristo en nosotros, porque el carácter de Cristo es el carácter de siervo. Palabras textuales de Jesús, escuche. Marcos capítulo 10 versículo 45, Jesús mismo lo expresa. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Escuche, eso es lo que Jesús dice. Él dice, yo no vine para servir, para ser servido.
Y la pregunta del millón es, ¿será que Jesús tenía derecho a venir a que todo mundo fuera su súbdito? ¿Será que Jesús tenía derecho a que los judíos y los gentiles le sirviesen? Tenía todo el derecho. Sin embargo, Él se hizo un siervo. Y por eso el mismo Pablo en su carta a los Filipenses nos dice a nosotros, escuche, es para nosotros la iglesia. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no le importó el ser semejante a Dios como cosa a que aferrarse. Y ya usted sabe que en lo que sigue diciendo Pablo, dice que Él se hizo hombre. Y dice que aún estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Hasta dónde? Hasta cierta parte. No, hasta lo sumo. O sea, Cristo se humilló hasta donde más no se podía humillar. El hecho de que Cristo, siendo el Dios creador del universo, se hiciese como uno de nosotros, era bastante humillante. Sin embargo, no le bastó. Él no quiso quedarse ahí. Dice que estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte. Y la muerte que tuvo Cristo es la peor de las muertes. Murió como un criminal en una cruz. Murió como el peor de los criminales por amor a usted y a mí. Y somos tan orgullosos. Y somos tan orgullosos. Y somos tan egoístas que ¿sabe qué? Nosotros vemos que algún hermano falla, que está en pecado y le damos la espalda. Y no oramos para que Dios lo levante. Y cuando el hermano viene contrito y humillado delante de la presencia de Dios, estoy seguro que el Señor no lo rechaza y nosotros lo rechazamos con nuestra mala actitud. Pero Cristo no lo hace. Cristo no rechaza a nadie. Ahora, es natural la respuesta del pueblo ante la actitud de Nehemías. Y esa debería de ser nuestra actitud, o más bien debería de ser la actitud de la iglesia, cuando vea que usted y yo verdaderamente somos siervos de Dios, que nuestro único interés es manifestar la gloria de Dios, es manifestar el carácter de Cristo con nuestro estilo de vida. Escuche, si usted sigue estos pasos, si usted toma la actitud de Nehemías, si usted verdaderamente se duele por la iglesia, si usted toma la posición de siervo, es que escuche, uno a uno nosotros estamos llamados a ser como Nehemías. No piense que esto es un mensaje para el pastor y la esposa. No piense que eso es solamente un mensaje para los diáconos de la iglesia. No piense que esto solamente es un mensaje para los que sirven en la alabanza, para los que sirven acá dentro de la iglesia. Este es un mensaje para toda la iglesia. Uno a uno necesitamos tener el corazón de Nehemías. Si usted y yo seguimos estos pasos que la Escritura nos está mostrando aquí, de seguro que la actitud de la iglesia para con nuestro gesto de servicio va a ser buena. Va a ser igual a la actitud del pueblo. Mire el versículo 18 y vamos a invertir el pasaje. Primero vamos a mirar la reacción del pueblo y luego miramos el por qué el pueblo reaccionó de esta manera. Versículo 18, en su parte final, mire lo que dice. Y dijeron, en su parte final donde dice, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. ¿Quiénes dijeron eso? El pueblo. Fue el pueblo, hay que tener en cuenta, fue el pueblo, no fue Nehemías el que habló aquí. Ya fue el pueblo viendo la actitud de Nehemías, viendo que Nehemías no era un arrogante, viendo que Nehemías no había ido con el fin de mostrarse a sí mismo, sino de manifestar la gloria de Dios y manifestar que era un siervo del pueblo. Entonces el pueblo reacciona y dice, levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para mal. ¿Para qué? Para bien. O sea, ellos reaccionaron para bien. ¿Qué hicieron ellos? Bueno,
Verdaderamente vemos que Nehemías es un hombre que tiene los mismos intereses de Dios. Verdaderamente vemos que Nehemías es un hombre que ama a Dios. Es un hombre que ama la obra de Dios. Es un hombre que ama al pueblo de Dios. Levantémonos, no hay de otra. Levantémonos y edifiquemos. Ahora yo le quiero preguntar a usted. No me responda, solamente evalúe esta pregunta porque se la hago a su corazón. ¿Por qué cree usted que muchos en la iglesia, aún después de años, continúan caídos? Piense dentro de usted y mírese usted, no mire a su esposa, no mire a su esposo, no mire al pastor de la iglesia, no mire a la esposa del pastor. Mírese usted mismo con relación a lo que hemos visto hasta aquí. Y pregúntese a usted mismo dentro de usted, mí mismo. ¿Por qué fulanito de tal todavía está como está? Y evalúese a la luz de Nehemías y mire su estilo de vida y mire su compasión y mire su oración y mire su compromiso con la obra. Evalúe, solamente evalúe, porque la actitud que vemos en el pueblo, la reacción en el pueblo fue, no, levantémonos y edifiquemos. O sea, ellos no querían estar más así caídos. Pero entonces ahora sí viene la pregunta, ¿por qué el pueblo reaccionó de esta manera? ¿Por qué el pueblo reaccionó de esta manera ante la petición de Nehemías para reconstruir? Bueno, la verdad es que hay varias causas por las cuales el pueblo verdaderamente reaccionó de esta manera. Escuchen, en primer lugar, la gente del pueblo vieron en Nehemías un hombre que siempre buscaba solo la gloria de Dios. Nehemías solamente buscaba la gloria de Dios. Nehemías nunca buscó reconocimiento. Nehemías nunca buscó fama. Nehemías nunca buscó que se le tuviese en cuenta. ¿Sabe por qué muchos hoy en la iglesia? Muchos en la iglesia no oran por la iglesia porque no los ponen a servir. Ellos quieren que el pastor les diga, venga, predique para poder orar por la iglesia. Porque muchos están buscando cargos dentro de la iglesia. Muchos lo que quieren es cargos, posiciones, que se les reconozca. Muchos dicen, no, pero es que yo tantos años en la iglesia y todavía ni siquiera dirijo un culto de oración. Bueno, yo creo que lo primero que deberían de hacer ese tipo de personas que aún no sirven en la iglesia es hacer una autoevaluación. Lo primero que hay que hacer es hacer una autoevaluación. ¿Por qué aún Dios no ha puesto en el corazón del pastor que yo sirva en la iglesia? Pero muchos saben qué hacen, más bien se van de la iglesia. Porque sencillamente no los pusieron a servir, no los pusieron a predicar, no los nombraron pastores, entonces se frustran y se van. Nehemías no es ese tipo de hombre. Nehemías solamente busca la gloria de Dios, nada más. Le pregunto, con todo lo que usted hace, con todo lo que usted dice, con todo lo que usted ve, ¿solo busca la gloria de Dios o usted quiere ser reconocido? En segundo lugar, ellos vieron en Nehemías un siervo fiel y esforzado. Nehemías era un hombre fiel y esforzado. Escuche, Nehemías tuvo un viaje largo para llegar a Jerusalén, fue un viaje largo. Pero Nehemías no llegó allá a sentarse y decir, bueno, yo soy el gobernador de aquí de esta ciudad, soy su nuevo gobernador, entonces usted fulanito de tal va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va a hacer aquello, y se acostó a dormir. No, Nehemías no era como los políticos de la época que llegan a prometer, luego empiezan a delegar, y ellos ¿qué hacen? Se dedican a darse la buena vida. No, Nehemías no es ese tipo de persona. Nehemías llegó a servir, pero ¿sabe cómo? Con esfuerzo, con dedicación, con entrega, con pasión, con esmero. Porque en su corazón estaba el deseo de servir y por eso se esforzaba. El servicio al Señor requiere esfuerzo.
Muchos quieren servirle a Dios. Hay mucho quien quiera servirle a Dios, pero no se esfuerzan. Y de esta manera no se le sirve a Dios. A Dios se le sirve con fidelidad, con lealtad, pero también se le sirve con esfuerzo y dedicación. El pueblo vio que Nehemías era fiel y se esforzaba, y por eso reaccionó de esta manera. También vieron en Nehemías un varón transparente y digno de confianza. Vieron en Nehemías un varón transparente y digno de confianza. Hoy la iglesia del Señor requiere creyentes verdaderos, requiere creyentes genuinos, requiere creyentes que sean los mismos en su casa, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio y en la iglesia. Porque hay gente que aquí en la iglesia usted los ve y usted los mira y usted cree que en cualquier momento van a salir volando para arriba. Porque usted les ve las dos alitas y les ve la aureola y usted dice, este ya está listo para volar. Pero en la casa son unos ogros. En la casa son malos esposos. En la casa son malas esposas. En la casa son malos papás. En el trabajo son malos compañeros de trabajo. Son malos trabajadores. Porque ni siquiera cumplen con las horas laborales, o si lo hacen porque el patrón los está observando. Y usted y yo tenemos que entender que todo lo que usted y yo hagamos, lo hacemos bajo la supervisión de Dios. Dios nos observa todo el día, nos observa en cualquier lugar. Y Dios evalúa todo lo que hacemos, la intención con lo que lo hacemos. Por eso necesitamos ser transparentes como Nehemías. ¿Para qué? Para que Dios hable bien de nosotros a la iglesia y la iglesia se acerque a nosotros con plena confianza. De esta manera es que usted y yo podemos edificar la iglesia. Pero por sobre todas las cosas, en último lugar, Nehemías, o más bien el pueblo vio en Nehemías que Dios estaba con él. Le pregunto, ¿la iglesia puede percibir eso en usted? La iglesia puede percibir que Dios siempre está con usted. La iglesia puede percibir que Dios a usted lo respalda en lo que usted hace. Si la iglesia no percibe el respaldo de Dios en nosotros, entonces la iglesia no va a permitir que usted y yo seamos edificadores. Todo esto, usted y yo lo deberíamos de tener en cuenta. Y quiero hacerle una pregunta a la iglesia con relación a esto que acabamos de decir. ¿Cuál o cuáles de estas características reflejas tú? ¿Verdaderamente eres un hombre, una mujer que busca siempre la gloria de Dios? ¿Eres un hombre o una mujer que busca la gloria de Dios? ¿Eres un hombre o una mujer, un siervo, una sierva de Dios, fiel y esforzado o fiel y esforzada? ¿Eres una persona transparente y digno de confianza delante de Dios y delante de la iglesia? Y verdaderamente puede percibir la iglesia que Dios está contigo, que Dios te respalda en todo lo que haces, donde quiera que tú vas. Es importante que meditemos en esto. En el versículo 19, nosotros vemos la oposición de los enemigos de la obra, pero en el versículo 20, yo quiero este versículo 20 para terminar, porque luego vamos a ver verdaderamente los enemigos de la obra y ya sabemos quiénes son. Pero lo que usted y yo tenemos que hacer es asumir la postura de Nehemías, mostrar la posición y la convicción que Nehemías tenía. Yo voy a leer estos dos versículos para que usted ahí medite y reflexione, porque luego esto lo vamos a ver más adelante. Versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Esta palabra escarnio se traduce como burla,
se burlaron de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: Nehemías, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Lo primero que yo le quiero hacer a la iglesia, lo primero que yo le quiero preguntar a la iglesia uno a uno es: ¿verdaderamente estás dispuesto a llevar esta palabra por obra? ¿Verdaderamente estás dispuesto a asumir la posición de siervo o de sierva para edificar la iglesia? Estoy hablando de esta iglesia de Zamora. ¿O vas a seguir indiferente, como estaba el pueblo ante la situación? Vas a asumir la postura de Nehemías, de levantarte primero para reconstruir tu propia muralla espiritual, de rodillas delante de Dios, reconociendo la grandeza, la soberanía y la fidelidad de Dios, y luego vas a entrar en acción para empezar a edificar la iglesia. Vas a empezar a relacionarte con los hermanos, vas a empezar a conocer a los hermanos, vas a empezar a entablar una amistad con tus hermanos para luego levantarles con espíritu de mansedumbre, o simplemente vas a seguir igual. Porque si usted verdaderamente, escuche, si usted verdaderamente va a comprometerse delante de Dios para levantar los muros de esta iglesia, entienda, el enemigo se va a levantar. Satanás se va a levantar para impedir que usted y yo trabajemos para esta obra. Pero si usted y yo asumimos la posición de Nehemías, usted y yo podremos seguir adelante. Él dice: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Y da la razón: porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Se va a levantar el diablo, se van a levantar los falsos hermanos, se van a levantar los hipócritas, se van a levantar los que murmuren, pero si usted y yo vamos de la mano de Dios, vamos a levantar la iglesia. Ahora la pregunta es: ¿vamos a asumir la responsabilidad delante de Dios de ser aquellos que edifiquen la iglesia, o vamos a seguir indiferentes? Yo creo que Dios ha sido claro con este mensaje. Depende de nosotros verdaderamente la posición que vamos a asumir. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te adoramos, te exaltamos, te damos toda la gloria y el honor. Te damos, Dios mío, todo el reconocimiento, porque tú eres grande y eres fiel. Señor, reconocemos que tú eres el que habla en este lugar. Reconocemos, Señor, que no es palabra de hombre. Reconocemos, Señor, que tú nos amas con un amor entrañable. Por causa de ese amor que tienes para la iglesia, enviaste a Cristo a morir en la cruz del Calvario. Nos diste vida, y vida en abundancia, Señor. Pero hoy, mi Señor y mi Dios amado, como prueba de que tú nos amas, nos hablas a través de tu palabra. Hoy te queremos pedir, Señor, que sacudas nuestra vida espiritual, que nos sacudas de esa zona de confort, que nos sacudas de esa zona de indiferencia, que nos lleve, Señor, a reconocer que este mensaje es para mí, que este mensaje no es para mi hermano, mi hermana, mi esposa, mi esposo, mi hijo. Este mensaje es para mí, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser como Nehemías. Ayúdanos, Señor, a edificar la iglesia. Ayúdanos, Señor, a sentir la carga por aquellos, Señor, que tienen su vida espiritual como los muros de Jerusalén. Ayúdanos, Señor,
a buscar interactuar con la iglesia. Ayúdanos, Señor, a verdaderamente conocer la vida de nuestros hermanos, saber su estado espiritual, para orar por ellos, Señor, para traerles una palabra de aliento, para manifestarles el amor y la misericordia que tú has puesto en nosotros, para que ellos se levanten. Padre, ayuda a la iglesia a salir de su estado en el que está. Pero queremos ser parte, Señor. No queremos simplemente delegar. No queremos simplemente mandar a otros. No queremos, Señor, ser reconocidos. Queremos ser siervos, Señor. Queremos manifestar tu gloria, Dios mío. Pero para eso, Señor, necesitamos ser siervos. Pon en nosotros ese corazón de siervo que pusiste en Nehemías, Señor, para así verdaderamente, mi Rey amado y precioso, poder manifestar tu gloria, Padre, poder manifestar tu gloria a la iglesia y al mundo que no te conoce. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Dios mío, con todo nuestro corazón, dándote la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, antes de que se vayan, no olvidemos que en el rebaño del Señor